Vete de aquí, estás fuera de tu alcance con esa baja formación académica. ¿No lo entiendes? No hay forma de que alguien tan incompetente como tú esté en una fiesta tan prestigiosa. Mi jefe John me miró con absoluto desprecio sonriendo triunfalmente. Su rostro estaba tan presuntuoso que me revolvió el estómago. Entendido, me iré como dijiste. La risa de John resonó por todo el lugar con carcajadas que sonaban casi como gritos a mis espaldas. Salí del lugar. Soy Jorge, un empleado de oficina de 41 años. Tengo una hermana 5 años mayor que yo. Nuestros padres fallecieron en un accidente de coche cuando yo estaba en el instituto. Por eso siempre admiré a mi hermana que me crió en su lugar. Mi hermana mayor, Elena, es una mujer fuerte. Siempre me impulsó, especialmente cuando era un niño llorón. Aparecía de la nada para salvarme de los matones, apartándolos. Incluso cuando nuestros padres vivían los métodos de entrenamiento de Elena, conmigo eran intensos. En nuestro barrio era conocida como la reencarnación de una figura histórica famosa. Pareces callado, así que necesitas ser fuerte para que no te hagan a un lado, decía. Con eso me inscribió en un club de lucha libre y me entrenaba a diario. Fui entrenado rigurosamente por mi hermana, que era como un general, hasta el punto de hacerme sentir mareado. Como mi hermana también participaba en un club deportivo, era como un demonio cuando se trataba de entrenar. Gracias a este entrenamiento físico, ya no era el objetivo de los matones. Esto no cambió, incluso después de que nuestros padres murieran. Mamá y papá se han ido, pero tenemos que ser fuertes ahora. La inteligencia también es importante. Además, mi hermana insistía a diario en que estudiara, y si parecía que me iba a dormir, me daba un toque en la cabeza y me reprendía constantemente. Bajo presión, mis notas, que antes eran malas, empezaron a mejorar. Creo que fue gracias a mi hermana que pude llevar una vida estable, aunque nunca pude superar mi naturaleza algo tímida. Por muy dura y turbulenta que pareciera Elena, siempre me ponía primero. Me daba la mejor parte de nuestros dulces como una parte más sustanciosa de un tentempié, y me preparaba un tentempié a altas horas de la noche cuando estudiaba. Era una bondad sutil, pero la respetaba mucho por ello. Gracias a ella conseguí un trabajo en mi empresa actual. El trabajo era duro, pero nada comparable al entrenamiento de mi hermana. Trabajando duro en la empresa me gané una posición respetable, y fue mi amiga de la infancia, Jessica, quien siempre me apoyó. ¿Realmente me apoyas a pesar de mi timidez?, le preguntaba. No eres tímido, eres amable, Jorge, decía. Evitar conflictos y buscar soluciones pacíficas es difícil. En eso siempre me ha gustado de ti. De esta manera Jessica siempre me apoyó, siempre estuvo ahí incapaz de dejarme solo, y ahora es mi esposa a mi lado. Cuando decidimos casarnos, Elena preguntó, ¿y estás segura de mi hermano a tu lado? Pero cuando estaba sola con Jessica, le decía con lágrimas en los ojos, una hermana siempre se preocupa por su hermano. Por favor, cuida bien de Jorge. Cuando Jessica quedó embarazada, Elena nos envió productos de salud para el ahumado, un hábito que le encantaba por el bien del bebé. Todavía me siento querida por mi hermana. Ahora es tía abuela de mi hija. Llamamos a la bebé Sara y está creciendo bien. Es honesta y le encanta estudiar. Presentó la prueba de acceso a la universidad porque quería mucho seguir un área de estudio específica, pero debido al gran número de candidatos no pudo entrar en la universidad que deseaba y está tomándose un año sabático. Cuando Sara no aprobó el examen, lloró, pero rápidamente se centró en volver a solicitarlo. Dijo que trabajaría a tiempo parcial para ganar dinero para su año sabático, pero impulsados por su resiliencia, decidimos apoyarla financieramente durante este periodo. Gracias, mamá y papá, dijo Sara entre lágrimas, agradecida por poder dedicarse a sus estudios. De vez en cuando la invitábamos a participar en eventos familiares en el trabajo con la esperanza de aliviar el estrés. No te exijas demasiado, te agotarás. Estaré bien, papá. Horas después de estas conversaciones sonrió a mi esposa Jessica mientras cubrimos con una manta a Sara que estudia. He construido una familia muy feliz y estoy satisfecho con mi vida. La empresa en la que trabajo es un gran lugar, Jorge, gracias. Tus instrucciones claras facilitan nuestro trabajo, dicen mis colegas. Es bueno oír eso. Hay un ambiente amistoso en la oficina con todos ayudándose y apoyándose mutuamente. Siempre que tenía tiempo libre me ofrecía activamente a ayudar. Sentía alegría ayudando a mis juniors a crecer. «Oye, incompetente, ¿crees que estás en posición de hablar así?»,
La llegada de John agrió instantáneamente un ambiente antes reconfortante. John fue contratado de su empresa anterior y se convirtió en nuestro jefe. Está particularmente obsesionado con las credenciales académicas. Siendo unos 10 años más joven que yo y ya en una posición de autoridad, su orgullo parece inmenso. Todo el que escuche a ese hombre de baja formación académica solo te hará más tonto, ¿sabes? Me gradué en una universidad de élite. John parecía bastante orgulloso de su formación académica, sacando el tema a colación en cada oportunidad. No paraba de hablar de cuánto se esforzó para los exámenes y de las maravillosas conferencias que asistió en la universidad. Historias de hace más de 10 años. Incluso pregunta a cada estudiante de tercer año sobre su formación académica. «Oye, ¿dónde estudiaste?», los interrogaba sobre su formación académica y su alma mater. Y si encontraba la suya superior se reía condescendientemente. Si consideraba la suya un poco prestigiosa, se irritaba e incluso preguntaba por sus escuelas de secundaria. ¡Qué desperdicio venir de una escuela tan buena y acabar así! Tus padres deben estar muy decepcionados. Parece incapaz de descansar sin menospreciar algo. Siempre pensé que el rendimiento profesional en sí es más importante que la formación académica. Si tiene tiempo para presumir de su educación y burlarse de los demás, debería centrarse en mejorar su rendimiento profesional. Después de presumir, simplemente se quedaba jugueteando con su móvil, lo cual era exasperante. Sin embargo, como soy su objetivo principal, sabía que no tendría en cuenta mis opiniones. «Oye, ¿en qué universidad estudiaste?». Cansado de su insistencia, intenté evitar la pregunta, pero él insistió. «Universidad de Harvard». «Universidad EL no». «¿Alguna otra universidad nacional o privada?». «No». «Para allá. Te graduaste en una escuela profesional». Su actitud se volvía cada vez más irritante. «¿No puedes, por favor, centrarte en el trabajo?». Cuando estaba a punto de continuar, John soltó una carcajada. «¿Entonces te graduaste en el instituto?». «No me extraña, puedes hablar en voz alta. ¿En qué se graduó en el instituto no es gente decente, verdad?». John se echó a reír, llamándolo obra maestra. Después de etiquetarme como alguien que terminó el instituto, me ridiculizó por completo. Incluso con su actitud arrogante de antes, solía llamarme por mi nombre. «Oye, incompetente». Después de aquella conversación empezó a referirse a mí como incompetente. Bueno, eso todavía era soportable, ya que la irritación persistente con los juniors ahora se centraba en mí. Pensé que era mejor tenerlo en cuenta para protegerlos, pero ahí empezó a afectar al trabajo. «Oye, incompetente, encárgate de esta mesa». Esa tarea no es tuya, John. Y la fecha límite no es mañana». Un proyecto casi intacto con una fecha límite inminente me fue entregado. A pesar de estar siempre en su ordenador, me preguntaba qué demonios hacía realmente. «Eres incompetente, así que tener tanto trabajo debería darte un impulso, ¿verdad?». «Espera, eso significa horas extras». «Claro, son horas extras. Considérese un ejercicio una oportunidad de crecimiento. Agradezca a un veterano que le está dando una oportunidad». Con eso John salió temprano para una noche de copas dejándome la tarea. Era un proyecto crucial de un cliente cuya confianza era vital. Si no se completaba a tiempo, perjudicaría la reputación de nuestra empresa. Pero la carga de trabajo era demasiado para una sola persona. «No hacen falta palabras tan duras». «No te preocupes, Jorge, te ayudamos». «No te preocupes, vivo solo». «Está bien si me quedo despierto toda la noche». En ese momento, mis subordinados, habiendo oído la conversación, ofrecieron su ayuda. Me sentí muy agradecido. Avisé a mi esposa Jessica que me quedaría despierto toda la noche y de alguna manera logramos terminar el proyecto. Me dio pena mis colegas más jóvenes, todos con ojeras. Fue entonces cuando apareció John, no para elogiar nuestros esfuerzos, sino para gritarnos. «Oye, ¿qué estáis haciendo con esas caras de tontos? Habéis terminado el trabajo, ¿verdad?». Estaba demasiado cansado para enfadarme y todo el mérito de nuestro arduo trabajo se lo llevó John. Naturalmente, el ambiente en el departamento se volvió tenso e incómodo. Sintiéndome impotente, solté un suspiro. Por mucho que trabajara solo John, recibía elogios de los clientes. Parecía que mi cansancio también estaba afectando a mi esposa. «¿Estás bien? Estás pálida últimamente». «Me veo así, Hayes». «No volviste anoche y Sara se sentía sola». «Entiendo. ¿Hay algo que te esté molestando? ¿Te gustaría hablar de ello?».
Cansado acabé desahogándome con Jessica. De hecho, hay un tipo problemático que se ha convertido en nuestro jefe. Me está dando la lata, pero gracias a los juniors lo hemos conseguido. Parece difícil. Cuéntame más sobre ello. Aproveché la amabilidad de Jessica y hablé más sobre John. ¿Cómo se atreve? Esto es inaceptable. Jessica se enfadó por mí. Encontré consuelo en ella. De vez en cuando me desahogaba con ella sobre los días en que sufría acoso por parte de John, pero considerando que soy menor, sabía que necesitaba hacer algo pronto. Llegó el día en que mi paciencia se acabó. John me dio un codazo y empezó a hablar conmigo. «Oye, incompetente, tienes una hija, ¿verdad?» «¿Una hija? No te hagas el tonto. Es sobre tu hija que se va a tomar un año sabático». Como sabe lo de mi hija, recordé que probablemente la vio en la barbacoa de la empresa que hicimos. A pesar del mal presentimiento, pregunté, «¿Y mi hija, esa chica que no pudo entrar a la universidad, es tan incompetente como tú? ¿Y bien, qué pasa?» «Bueno, no está fea. Considérate afortunado. La tomaré como mi esposa. Sabe hacer tareas domésticas y limpiar, ¿verdad?» «¿Qué?» Me quedé en shock, como si me hubiera golpeado un rayo. Hijas incompetentes como tú no tienen muchos pretendientes. Así que este fin de semana organiza una cena para mí y preséntale a quien sabe con el enfoque adecuado se convertirá en una buena mujer. En otras palabras, John apuntaba a mi hija. No podía permitirlo. La rabia hizo que mis puños temblaran. Si entregas a tu hija, quizás hable con mi tío sobre un ascenso. Para alguien como tú, un ascenso es un honor, con el que nunca soñarías. Esto no es posible, argumenté olvidando toda formalidad. Entregar a la hija a un hombre casi 20 años mayor, John pareció sorprendido por mi resistencia. Incompetente, y aún así te atreves a desafiarme. ¡Qué coraje! Su rostro asumió una expresión demoníaca y se apartó. Su hostilidad hacia mí se intensificó tras este incidente. Jessica, más preocupada por el aumento de mi carga de trabajo y el empeoramiento de mi piel, intentó que hablara, pero no pude. La idea de que nuestra hija fuera el objetivo de un hombre mayor heriría tanto a Jessica como a Sara. No podía soportar la sensación de mi propia inadecuación. «Jorge, ven a tomar una copa conmigo. Ha pasado un tiempo». Elena, un día en el trabajo, mi hermana me llamó. Mi hermana y yo trabajábamos en la misma empresa, aunque en departamentos y puestos diferentes. De vez en cuando me arrastraba a tomar una copa. «Jessica me ha contado muchas cosas. No los preocupes». Elena me entendió perfectamente. Jessica, que admiraba a mi hermana, solía salir con ella. Compartían historias sobre mí, incluso historias embarazosas de cuando era bebé. Aún así me alegré de que se llevaran bien. «Bien, Jessica te contó todo esto». «Sí, hay una manzana podrida en el trabajo». «No es así. Mi hermana me presionó porque no se lo había contado antes». «Ah, hablar con Jessica facilita las cosas. Sé que estás preocupada, pero hablando en serio». «Bien, volveremos a eso. ¿Sigues ocultando algo o no?» Me estremecí. Nunca podía guardar secretos de mi hermana. Ella siempre se daba cuenta de mis intentos y me obligaba a contarlo todo, pero esta vez era diferente. No podía obligarme a hablar de que John apuntara a mi hija. Mientras dudaba, mi hermana me dio una llave de brazo. A pesar de su edad, seguía siendo fuerte como siempre. «Ay, déjalo ya, habla de una vez, ¿vale? Siempre piensas demasiado y complicas las cosas. Habla de una vez o empeorará». Cedí y le conté que Sara era el objetivo. «¿De verdad? Está bien, déjamelo a mí». Mi hermana tenía una expresión que nunca antes había visto realmente adecuada para un demonio. «Dicen que John es un playboy notorio en la vida nocturna. ¿Cómo podría entregar a mi preciosa hija a un hombre tan vil?» Reafirmé mi determinación de enfrentarme a él. «Oye, ¿qué pasa? Sabes que aún puedes cambiar de opinión». John se acercó a mí de nuevo con una sonrisa significativa. «Como ya he dicho, muchas veces me niego. Está tan desesperado por mi hija, así que no hay remedio. Quizás debería quedarme con tu esposa». «¿Qué? Tu esposa prefiere a un estudiante de élite como yo a un estudiante de instituto sin futuro como tú». ¿Hasta dónde llegaría John para burlarse de mí? Por favor, para con los insultos. Dijiste algo incompetente. Las palabras no llegan a mis oídos, así que cuando te pille a tu esposa, quizás también a tu hija. Y al ver su rostro vil y despectivo, me invadió la rabia. Sin pensar agarré a John. «No te atrevas a insultar más a mi familia». Un estudiante de secundaria que pasaba por allí me sujetó.
Qué tu incompetente mal educado desafiando a un superior muy bien educado. Recuerda esto, en ti ya no hay lugar aquí. John se fue con esas palabras de despedida. Jorge, entiendo cómo te sientes. Yo sentiría lo mismo si alguien me dijera eso, pero no vale la pena. Fui reprendido por el estudiante más joven y lamenté mis acciones impulsivas. Después de eso soporté días de acoso y groserías cada vez más intensos por parte de John. Pocos días después, recibimos la noticia de que el actual presidente de la empresa se jubilaba y se nombraría un nuevo presidente. Se celebraría una fiesta de posesión. Yo también iré a la fiesta. Recibí mi invitación primero. John estaba parlanchín de forma inusual. El nombre del nuevo presidente se revelaría en la fiesta como sorpresa. Con mi formación, ciertamente seré el favorito del nuevo presidente. Una vez que me gane su favor, algún incompetente será despedido sin duda, pobrecillo con más de 40 años. John se recostó en la silla satisfecho consigo mismo. Técnicamente todos los empleados estaban invitados, pero me quedé callado para evitar más comentarios. Joe me dijo, sí, más te vale venir al evento. Sí, lo entiendo. Su respuesta fue una sonrisa irónica. Definitivamente estaba tramando algo. El día de la fiesta. Tuve que llegar temprano al lugar debido a algunas circunstancias. ¿Que no hay lugar? Intenté confirmar mi lugar con el personal del hotel, pero la respuesta fue que no había lugar. Mientras expresaba mi confusión en voz alta, oí risas detrás de mí. Era John. ¡Qué cara de tonto! Señaló y se rió de mí. No tienes un lugar. ¿Por qué no? Me encargué de tu lugar. Es inapropiado para una persona con baja formación académica estar aquí. Es solo cuestión de tiempo hasta que pierdas tu verdadero lugar en la empresa. Un comportamiento tan infantil es inimaginable para un adulto en un entorno profesional. ¿Era tan descuidado? Me quedé conmocionado por la infantilidad de John. No, yo también fui invitado. Eso es lo que digo. Y no hay lugar para un incompetente. A menos que finalmente estés dispuesto a presentarme a tu hija. Podría considerarla. Dudé bastante, pero después de ver a la persona detrás de John, decidí obedecer sus palabras. Me niego a hablar de mi hija. Me voy entonces. Que John pareció sorprendido por mi retirada directa. Sin embargo, su expresión rápidamente se volvió triunfal. Quedarse más tiempo no cambiaría la opinión de John. Cansado de todo, me relajé con un café en mi habitación, pero era solo un poco más de tiempo para aguantar. Ahora mismo, John, ajeno a todo, recibirá el castigo que merece. Mientras tomaba mi café, tranquilamente recibí una llamada de John en mi móvil. Sonreí y contesté. La voz de John, llena de pánico, me hizo escuchar. «Oye, ¿qué es esto? Vuelve aquí. ¿Qué estás haciendo?» Su voz, llena de pánico, y los gritos furiosos que salían del altavoz me hicieron reír. «¿No esperabas que yo fuera la nueva presidenta anunciada hoy?» «Sí. La nueva presidenta a presentar en la fiesta era yo». La persona que me observaba detrás de John era mi hermana. John no debió notarla en ese momento. Lamentablemente, para ti, soy la nueva presidenta que se anunciaría en la fiesta de hoy. De hecho, la empresa fue fundada conjuntamente por mi hermana y su marido. Mi hermana, tras estudiar administración de empresas con una amiga de la universidad, que ahora es su marido, se unieron para abrir el negocio. La empresa creció rápidamente bajo el liderazgo de mi decidida hermana y mi cuñado, que era un genio en el campo administrativo. Después de que la empresa se recuperara, mi hermana apoyó desde bastidores. Él siempre fue amable conmigo y yo aspiraba a ser como él. Mi hermana siempre se ríe de esto cuando habla conmigo, pero puedo decir mirándola a los ojos que está realmente enamorada de su marido. Admirando a mi pareja de hermanos, quise ayudar y unirme a la empresa. No hay trato especial porque somos familia. Mi hermana no me favoreció, así que tuve que entrar puramente por mérito propio. No quería ascender fácilmente por ser familia, así que pedí no ocupar ninguna posición. Por ello, solo unas pocas personas de confianza en la empresa sabían que era hermano de la pareja de presidentes. Entonces un día mi cuñado fue diagnosticado con una enfermedad grave. Su cirugía era necesaria, pero lamentablemente su fuerza física estaba disminuyendo a los 50 años. Incapaz de ejercer plenamente sus funciones como presidente, decidió que sería injusto para los empleados continuar. Así que se retiró para asumir la presidencia y se necesitaba un sustituto. Fui elegida para el cargo de nueva presidenta.
¿Vas a sustituir a mi marido?, pregunté. Recuerdo haber escupido mi bebida cuando mi hermana me dijo eso de repente durante una sesión de borrachera. Espera un momento. Debe haber alguien más capaz en la empresa. Con la condición de mi marido y mi futuro negocio, necesito a alguien en quien pueda confiar para darle el pistoletazo de salida. Aunque se expresó de forma grosera, sabía que reconocía mis habilidades. Me reí de su intento transparente de ocultar sus sentimientos y me rasqué la cabeza. No soy rival para mi hermana, ¿verdad? Con Sara involucrada necesitaba poner un clavo antes de que algo malo sucediera. Fue por eso que se decidió mi nombramiento como nueva presidenta. Mi cuñado sintió lo mismo que mi hermana, sugiriendo humildemente que si iban a confiar la empresa que fundaron juntos a alguien, esa persona tendría que ser yo. Desde que nos conocimos sentí que tenías un aura parecida a la mía. Puedes ocupar un puesto inferior, pero tienes talento de verdad. Por favor, asúmelo. Incapaz de negarme en tales circunstancias, decidí convertirme en la nueva presidenta. Esto se comunicó solo a los ejecutivos y a aquellos que no sabían que era su hermano, les sorprendió. Pero habiendo sido informados por mi hermana y mi cuñado aceptaron mi nuevo cargo como presidenta. Sin embargo, John no tenía forma de saberlo. Incluso si le contara la verdad, la habría descartado como mentira. Así que no pensé que importara mucho. Esta fiesta era para anunciarme oficialmente como miembro de la familia del expresidente, como nueva presidenta para celebrar la recuperación completa de mi cuñado. Pero como se me rechazó como nuevo presidente, el plan se interrumpió y en su lugar se convirtió en un lugar para denunciar a John, especialmente porque mi cuñado, que se estaba recuperando de una enfermedad, no era plenamente consciente de la situación y se irritó aún más. Mientras hablaba por teléfono con John, abrí mi aplicación de mensajería y vi un mensaje de mi hermana alrededor inmediatamente. Me levanté y salí de la habitación. Había reservado un hotel cerca del lugar, así que pedí un café en la habitación, por lo que pude regresar al lugar inmediatamente. Necesitaba ir inmediatamente, de lo contrario, no solo John, sino que yo también podría ser reprendida. Perdón por haceros esperar. En cuanto entré en el lugar, todas las miradas se fijaron en mí. Era la primera vez que recibía tanta atención. Un tanto nervioso me acerqué a mi hermana. «¿Estás aquí entonces? ¿Y este idiota?» Allí estaban mi hermana sonriendo espeluznantemente y mi cuñado con una expresión de furia. John temblaba como un ciervo asustado. «Espera, esto es una broma, ¿verdad? Un incompetente como Jorge no puede ser el nuevo presidente». «¿Qué estás diciendo? Es nuestro hermano». Pero él es». «¿Cómo te atreves a referirte al nuevo presidente de esa manera?» Los gritos furiosos de mi cuñado resonaron por el lugar. A pesar de haberse recuperado hace poco tiempo, su enfado era impresionante. Fue entonces cuando John finalmente se disculpó conmigo. Lo siento. Tu disculpa quizás se debiera a tu confusión, pero no parecía sincera. Sobre todo sus ojos seguían clavados en mí. No hace falta que te disculpes. No tengo intención de perdonarte. Sin mirar a John, que se disculpaba, respondí, y sonreí a mi hermana y a su marido. Lo siento, chicos, no se preocupen. Como nuevo presidente tienes que establecer autoridad. Entonces, presidente, ¿qué harás con John? Parecía que mi hermana y mi cuñado me estaban dando una oportunidad de decir algo a John antes de que tomaran una decisión. Asentí con una sonrisa y me volví hacia John. «John, tengo mucho que decirte. Por supuesto que me enfadé porque me llamaran incompetente con baja formación académica». Hice una pausa antes de continuar, pero lo que más me irrita es tu intento de involucrar a mi hija. Con eso la sala zumbó y todos miraron a John Condin. Muchos de los presentes tenían hijas de la misma edad, así que probablemente entendían mis sentimientos. El rostro de John palideció mientras miraba frenéticamente a su alrededor. No es exactamente así. ¿Quieres decir entonces qué quieres decir? He oído que dijiste que la entrenarías para que fuera una buena mujer. Eso no es así. ¿Sí? Es imposible que un hombre de casi 40 años como tú conquiste a mi hermosa sobrina, balbuceó John mientras mi hermana le confrontaba. Ah, y Jorge no se graduó en el instituto. Que eso es correcto. Deberíamos aclarar eso también. ¿Sí? Al contrario de lo que John me había insultado, no me gradué en el instituto. Hice el instituto aquí, pero para la universidad fui al extranjero. Al extranjero.
Pero dijiste que no tenías título universitario. Fue solo un malentendido tuyo. Estabas hablando sin parar de algunas universidades, pero no pensé que contar la verdad haría diferencia. Podrías haber descubierto fácilmente la historia de mi hermano con un poco de investigación. ¡Qué descuido! Los ojos de John se abrieron de par en par ante mis palabras. Mi hermana consideró importante que estudiara administración en el extranjero, así que me enviaron a una universidad extranjera justo después del instituto. Bien, no me jacto de mi educación como cualquiera. No, esto es imposible. Eres ignorante. ¿En serio? Simplemente no entiendes. No querías saber que no era inculto. Ante mi pregunta, John se mordió el labio. Entonces mi cuñado dio un paso adelante. Vamos a analizar bien este asunto. No esperes trabajar como lo has hecho hasta ahora. Al oír sus palabras, los hombros de John cayeron. Entonces, Jorge, como nuevo presidente, podrías dar un discurso. Claro, di mi discurso como nuevo presidente delante de todos y me fui. Abriendo la puerta de casa, mi querida esposa e hija me esperaban. Bienvenido a casa. Felicidades por convertirse en presidente. Papá, me alegro de que te hayas esforzado tanto. Gracias. Comí mucha comida deliciosa en la fiesta, pero nada comparable a la comida casera de mi esposa y la cerveza servida por mi hija. Sintiendo felicidad, recordé el pasado. Empecé a tener sentimientos especiales por Jessica durante el instituto. Me estaba costando con la perspectiva de los exámenes. Soñaba con estudiar economía y administración, admirando a mi hermana y a mi cuñado. Debes hacer lo que amas, me decía siempre mi hermana, pero yo estaba decidida en mi decisión. Sin embargo, sintiéndome agobiada cuando mi cuñado y mi hermana se ofrecieron a pagar mis estudios en el extranjero, sentí que confiaba demasiado en ellos. Por eso pensé que debería trabajar y ahorrar dinero antes de ir al extranjero, así que hablé con Jessica. Soy siempre muy dependiente, no, en absoluto. Eres increíble, pero siempre dependiendo de mi hermana y mi cuñado. Entonces, Jessica cogió mis manos y me miró directamente a los ojos. Esto no es verdad. Ir al extranjero te dará la oportunidad de adquirir habilidades diferentes a las de tu hermana y tu cuñado. No seas modesta. Me gustaría poder proteger a mi hermana algún día. No te preocupes. Primero, atendamos las expectativas de tu hermana y tu cuñado. Fue Jessica quien me consoló y apoyó cuando me sentí vacilante e insegura. Siempre me decía palabras amables y poco a poco se convirtió en una persona muy especial para mí. Animado por Jessica y mis hermanos, decidí cursar una universidad en el extranjero, pero ir al extranjero significaba hacerla esperar. Cuando le dije que encontrara su propia felicidad, me dio una bofetada. ¡Idiota! ¿Me parezco a ese tipo de mujer? Te esperaré hasta que vuelvas y no te atrevas a hacer trampas. Mantuvo el contacto apoyándome mientras yo estaba en el extranjero. La universidad en el extranjero era totalmente diferente de las universidades de aquí. Pasé muchas noches en vela y me esforcé por adquirir habilidades en el extranjero antes de regresar a casa. Bienvenida a casa. Esas fueron las palabras de Jessica cuando le pedí matrimonio y nos casamos felices. Luego dio a luz a nuestra hija Sara. Gracias, Jessica. ¿Por qué de repente? Por hablar con mi hermana. Eso me ayudó a vengarme de él. Por supuesto, no puedo tolerar que nadie te haga daño a ti, a nuestra hija, dijo Jessica con una sonrisa. Después de la fiesta decidí contarle a Jessica y Sara sobre el calvario, ya que las había hecho preocuparse. Ese viejo te perseguía. Vaya qué asco. Me lo creo. Lo has cogido bien. Ambas temblaban de rabia. Pero papá, todavía me protegiste, aunque eso te pusiera en una situación difícil, ¿verdad? Gracias. Sara me agradeció. Puedo ser la nueva presidenta, pero mi cuñado todavía tiene más autoridad debido al trabajo de transferencia de responsabilidad. Cuando fui al departamento donde trabajaba John, no estaba allí. Parecía que John realmente no era capaz de hacer lo que hacía. Mirando el ordenador, solo había indicios de que estaba navegando por Internet. Sobre todo me sorprendió descubrir que estaba leyendo cómics piratas. Me sorprendió su falta de moral. Irónicamente, esto condujo a la implementación de un software de seguridad más riguroso, lo que quizás sea algo por lo que se pueda estar agradecido. Decidí preguntarle a mi cuñado sobre la situación de John. John trabajaba originalmente en otra empresa y se metió en problemas por empujar tareas a sus subordinados, robar créditos y causar problemas con mujeres.
Tuvo una aventura con una compañera de trabajo que fue descubierta por su marido, lo que provocó un escándalo y su incapacidad para permanecer en la empresa anterior. Se fue con el pretexto de dimisión voluntaria y solicitó el programa de reclutamiento de mitad de carrera de nuestra empresa. Mi cuñado suele asistir a las entrevistas, pero estuvo ausente debido a la enfermedad en ese momento. Así que el pasado de John no fue completamente investigado. Por ello parece que la información sobre John no se comunicó debidamente. Un hombre excelente como yo sería naturalmente contratado por esta empresa. Vine aquí por voluntad propia, incluso con el expresidente intentando retenerme. John presumía, pero todo era mentira, lo que fue una decepción descubrir. Cuando mi cuñado preguntó sobre la empresa anterior de John, casi solo surgieron cosas negativas. Dijeron que decir que es bueno es simplemente absurdo. Francamente nos alegramos mucho cuando se fue. Es raro que hablen de alguien en esos términos. Al final, mi cuñado no despidió a John inmediatamente, sino que decidió trasladarlo a una filial. Esto significaba que ahora estaba bajo la jurisdicción de mi hermana, pero el lugar al que John fue asignado estaba lleno de personas con un alto nivel de estudios. John, con su supuesta autoformación, no podía darse bien allí. Habiendo impuesto siempre su trabajo a otros, carecía de experiencia y era constantemente criticado. «Oye, Joe, no viene más». Ver a los juniors animándome me hizo darme cuenta de cuántos problemas les había causado. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo hasta que John pidiera la dimisión. Soy muy educado. Incluso con toda su ostentación, su nueva designación no tenía importancia. ¿Y qué? En ese sentido, me gradué en una universidad de vanguardia y estudié en el extranjero. No me jacto de ello, pero ¿puedes, por favor, empezar a trabajar? Soy tu supervisor a quien menosprecias como si fueras solo un recién graduado de secundaria. Pero en esta empresa, si te esfuerzas y ganas experiencia, eres valorado. La educación no importa aquí. Días recibiendo estas respuestas y la filtración de la noticia de que apuntaba a mi hija hicieron todo insoportable para él. Si los colegas y superiores no funcionaban, empezaba a coquetear con mujeres con menos estudios que él. «Oye, si sales conmigo te ayudo con tu trabajo. Solo sé amable conmigo». El día que hizo tal proposición fue inmediatamente reprendido por todos, que esto no es aceptable hoy en día. «Te voy a demandar. Además es aterrador que un hombre mayor como tú me invite a salir». John se enfrentaba a reacciones de furia cada vez que intentaba acercarse a las empleadas. Finalmente, acorralado, John empezó a faltar al trabajo sin previo aviso y finalmente se envió una carta de renuncia a la filial. No pudo más. Sus métodos anteriores no funcionaban y ser ignorado y lógicamente derrotado era demasiado para él. Poner a alguien que solo presume de su formación académica en un lugar lleno de gente con alta formación académica es lo máximo, se autodestruyen. La estrategia de mi hermana fue impresionante. Así fue como John fue expulsado de la empresa con éxito. Unos meses después, durante una cena familiar, caminábamos a casa cuando vi a un hombre con el pelo grasiento y desaliñado y ropa desgastada. Sus ojos estaban rojos y casi aparté la mirada, pero entonces me di cuenta de que estaba murmurando algo. «Es todo culpa vuestra por culpa de todos vosotros». Imaginando a qué se refería mi hermana, exclamó de repente: «John». Sí era John. No lo reconocí al principio porque su apariencia había cambiado por completo, pero era John. Debía estar pasando por momentos difíciles desde que dejó el trabajo. Había envejecido tanto que parecía más un viejo que yo. Sintiendo un siniestro presentimiento debido a su estado claramente debilitado, gritó de repente: «Es todo culpa vuestra, arruinasteis mi vida». Entonces se lanzó contra mi hermana que estaba delante. Instintivamente di un paso adelante, agarré el brazo de John y lo lancé por encima de mi hombro con un movimiento clásico de lucha libre. Fue un momento en el que las habilidades que mi hermana me había enseñado fueron útiles. Cuando miré hacia abajo, John se retorcía de dolor y estaba inconsciente. Me alegré de haber protegido a mi familia, pero usar mis habilidades contra un civil podría hacerles mucho daño. Así que sudaba por dentro. La policía fue llamada más tarde, pero mi hermana y los testigos explicaron la situación y se consideró legítima defensa contra un rencor. «¿Te fue bien?» «Gracias». Me sentí aliviada y confiada de que podría proteger a mi hermana y a su familia. Jessica estaba preocupada por mí, pero Sarah estaba emocionada celebrando: «Buen trabajo, papá».
Al consultar a la policía más tarde, descubrí que John también había causado otros problemas, lo que lo llevó a recibir una sentencia de prisión. Para evitar que algo así volviera a suceder, me mudé a una casa más segura. Con mucho trabajo y sudor, Sara fue aceptada en una universidad. De hecho, fue un camino difícil, ya que la universidad estaba a la vanguardia, pero estoy realmente feliz de que los esfuerzos de mi hija fueran recompensados. Mientras abrazábamos a mi hija entre lágrimas, todos nos alegramos. Entonces, Sara estaba a punto de salir de casa para ir a la universidad. Echaremos de menos a Sarah Hayes, pero es un feliz comienzo para ella. Celebremos con todo nuestro corazón. Es verdad. Aunque era solitario tener una luz menos en casa, nos despedimos de Sara, que saludaba desde el tren con una sonrisa radiante. Ahora debo asumir firmemente mi papel como la nueva presidenta. Estoy agradecida a mi rigurosa hermana, a mi amable cuñada Jessica, que me apoya de todo corazón, y a mi hija Sara, más preciosa que la vida misma. Recuerdo estar agradecida a todas las personas que me apoyaron y me hicieron ser quien soy hoy.